A partir de aquí os voy a decir un poquito de cómo es esa marcha, por ejemplo, en el niño ciego. Bueno, pues hay una falta de alineación entre los planos, cabeza y tronco. La cabeza la inclina para adelante, ¿vale? Girada sobre un eje, normalmente el oído dominante. Por otro lado, los hombros son caídos, metidos hacia el pecho, la espalda curvada, muchas veces hay cifosis, los brazos no se mueven coordinadamente, no existe ese balanceo. Con frecuencia nos encontramos por delante con una autoprotección instintiva. Además, existe una pérdida de equilibrio al caminar por esa falta de balanceo complementario de brazos y piernas. La longitud del paso puede ser totalmente diferente por falta de hábito de la marcha. Y hay niños que antes de dar un paso lo que hacen es tantear con el pie, llevando el paso, como cuando hacía el niño en el proceso de traslación, el niño sin patología, pues aquí lo va a hacer hacia adelante, como si hubiera un obstáculo. Y la adquisición de la marcha en un niño ciego está en torno a 15-18 meses, pero con ayuda. Por otro lado, en el niño sordo nos podemos encontrar el control postural estático es más lento en todas las condiciones sensoriales respecto al sano, ¿vale? El control postural va a depender del déficit sensorial. No es lo mismo que tenga un déficit profundo con alteración del equilibrio o que tenga un déficit más pequeñito. Pero efectivamente existe una función deficiente del equilibrio con necesidad muy importante de una intervención temprana para abordar ese déficit que tiene y poder establecer reeducación específica o ayudas para un comienzo de la marcha correcto. Bien, fijaos, otro que tenemos es la alerta cuando hay una disminución de fuerza. El tipo de marcha es un dato semiológico de primer orden en el diagnóstico de trastornos neurológicos que afectan al sistema muscular, tal y como recoge la Asociación Española de Pediatría. Cuando tenemos una disminución de la fuerza en el niño, lo primero que tenemos que ver es si existe una hiperreflexia. Si existe una hiperreflexia o hipertonía, sabemos que va a depender del sistema nervioso central. Si tenemos una hiporreflexia o una hipotonía, sabemos que depende del sistema nervioso periférico. A partir de aquí, si el niño tiene una marcha enánade, ¿vale?, y además signos de Gover claros, pues nos encontraríamos y que si además nos encontramos con síntomas vegetativos y fasciculaciones temblores, estaríamos seguramente ante una atrofia espinal. Si no estamos ante una marcha enánade, no estamos en una rectación sobre el cuerpo a la hora de que colocamos al niño en decúbito prono y le hagamos levantarse, con esos signos tan característicos, si nos encontramos esa marcha en estepaje y esa atrofia distal fundamentalmente con cabos neurológicos, ojo que al principio no son cabos neurológicos, que un niño puede tener un pie plano, ir desarrollando progresivamente varo de calcáneo y a partir de aquí decimos cómo con 4 añitos ya tiene varo de calcáneo. Bueno, pues ojito porque podemos encontrarnos ante una neuropatía que está desarrollando ese pie cabo neurológico característico. Bien, cuando no tenemos esas fasciculaciones, pero tenemos hipertrofia de los gemelos, que ya sabéis que se produce por una pseudoatrofia de los mismos debido a la infiltración grasa, y se produce esa infiltración, bueno, pues nos encontramos esos pies equinosvaros, como puede, por ejemplo, pasar en el Charcot-Marie-Tooth o en otras enfermedades tipo distrofia muscular. Por lo tanto, fundamental, la disminución de la fuerza, la tenemos que controlar. Bien, y por último vamos a hablar del desarrollo de morfología adaptativa musculoesquelética. La morfología adaptativa de la marcha, van a existir una serie de cambios fisiológicos en la extremidad inferior. Por un lado, nos encontramos que la marcha va a provocar múltiples modificaciones, como son, hemos visto, la curvatura cervical, la curvatura dorsal, la curvatura lumbar y sacra. Sabemos que no se va a formar o está muy poco pronunciada en los niños no deambulantes. Sabemos además que el ángulo lumbosacro nos vamos a encontrar que en el neonato está entre 0,20 y va a ir aumentando hasta llegar aproximadamente a los 5 añitos, que va a tener unos 70.
Y en los niños que tienen una marcha precoz puede llegar incluso a 90 y en los niños que no caminan puede quedar muy reducido. Bien, vamos a ver esos cambios adaptativos. En el preandante, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos caderas y rodillas en flexión, miembros inferiores en rotación externa, abducción del fémur, la torsión fisiológica que es de 0 a 2 grados, que va a ir aumentando con el crecimiento, tenemos una tibia vara fisiológica y un genu varo fisiológico. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el andante, simplemente los rasgos más generales. En el preandante tenemos un ángulo cérvico-diafisario entre 145 e incluso 160 grados. Cuando adquiere la marcha, esta angulación disminuye aproximadamente a 128 grados, con lo cual el ángulo cérvico-diafisario se establece en una normalidad, se cierra. Por otro lado, ¿qué otras cosas tenemos? Pues también en cadera, lo que sería el ángulo del eje de la cabeza del fémur con respecto a los cóndilos, el eje de anteversión. El eje de anteversión va a ser muy grande. Esto va a hacer esa marcha de la que hablábamos antes, de 30 a 40 grados, que se nos puede ir en aducción. Sin embargo, en el andante progresivamente se va a reducir aproximadamente a esos 12 grados. Otro de los cambios adaptativos que se van a producir es el paso del genu varo al genu valgo, a una posición fisiológica. Sabemos que en torno a los 3, 4 añitos vamos a tener un genu valgo y progresivamente vamos a poder tener otra vez las piernas rectas. Estos cambios se van a dar en la adquisición de la marcha, mientras que el niño va caminando y madurando el sistema músculo-esquelético aproximadamente hasta los 6 añitos. Otro cambio es la modificación de la torsión tibial. El niño recién nacido va a tener en torno a 0 grados, al añito va a tener unos 10 y cuando es andante pues ya vamos a tener en torno a los 18 o 20 grados, más o menos 2 siempre podemos tener. Con lo cual va a haber una modificación también en la torsión que nos va a permitir valorar esas modificaciones en los patrones de la marcha. Bien, ¿qué va a ocurrir en el pie? Pues en el pie vamos a tener valgo de 5 grados, tanto en el pequeñín como en el andante. Cuando nos encontramos un valgo por encima de 8 o 10 grados, claramente tenemos que saber que es patológico y nos tiene que llamar la atención. Siempre un valgo por encima, vamos a poner 10 grados, es patológico. Y por el contrario, un niño que presenta un calcáneo totalmente recto o en varo es patológico. Por otro lado, el ángulo de divergencia astragalo-calcáneo también se va a modificar con la marcha, va a pasar de esos 40 grados en el recién nacido a aproximadamente unos 20, que va a ser lo que va a tener pues, a partir de los 3, 4 añitos aproximadamente. Bien, con lo cual, el pie está en crecimiento y este desarrollo estatomotriz va a seguir una evolución fisiológica, con unos hábitos muy importantes adecuados, que tiene que tener una osificación también correcta para encontrarnos un pie sano y un pie preparado para la deambulación. Fijaos, en esos hábitos, para terminar, deciros, fundamental es estimular el decúbito prono. Si el niño no tiene, tiene todavía reflejo de prensión, utilizar patucos, zapatitos a partir de que desaparece. Fundamental facilitar los primeros pasos de traslación. Nosotros somos los encargados de indicar a esos padres qué tipo de calzado deben de llevar. Fundamental que se ajuste a la medida. Para ello enseñaremos a los padres a medir el pie para que ese zapato tenga la medida correcta. Existen estudios en los que nos hablan de la evidencia científica de los zapatos de los niños y nos dicen que el zapato aumenta la velocidad y la cadencia y longitud de los pasos, pero nos dicen que no existe evidencia en cambios en la activación muscular y también nos dice que no existe evidencia o hay una evidencia limitada con el efecto que puede hacer fundamentalmente la dureza sobre la marcha. Pero lo más importante es que nos dicen que se necesita investigación para que seamos capaces de indicar a los padres el tipo de calzado que deben de llevar nuestros lactantes. Por otro lado, otro de los consejos es el uso del andador. Existen estudios, como veis aquí, en el que nos dice que si se usa durante 2 horas, afecta a la edad de comienzo de la deambulación, modifica el patrón de la marcha,
hasta 6 meses después del comienzo de la adquisición. Y luego un estudio muy reciente del año pasado nos dice que si solo se usa 1 hora el andador, pues que hay esa ausencia de diferencia entre la adquisición de la marcha, pero sí nos dice que existe diferencia cinemática y una disminución de la velocidad de la marcha, aumenta la duración de las fases y produce una menor extensión de la rodilla en el plano sagital. Por lo tanto, tenemos que también saber y ser educadores de los padres para que los niños tengan una buena adquisición del desarrollo estatomotriz. Y por último, deciros los hábitos posturales. No debemos de evitar esas rotaciones internas en sedestación y pues en todos los colectivos, como pueden ser guarderías, que enseñen a esos niños a colocarse en una posición adecuada. Y con esto pues conseguiremos pues que sea maravilloso como el cuadro de Van Gogh de sus primeros pasos. Muchas gracias. Hola, soy Roberto Pascual, podólogo con más de 24 años de experiencia dedicados al campo de la podología infantil y biomecánica. En la clase de marcha infantil, desde los primeros pasos hasta la edad adulta, vamos a hacer un recordatorio tanto a nivel clínico como cuantificación visual y científica sobre cómo es el proceso evolutivo de la marcha en niños, desde los primeros pasos que deben realizarse aproximadamente al año de edad hasta la marcha de los 6-7 años, a partir de los 7 años que la consideremos como edad adulta. Vamos a intentar establecer esos ítems o parámetros que nosotros podemos valorar clínicamente para saber si la marcha del niño está o no dentro de la normalidad. Evolución de la marcha infantil, de los primeros pasos a la marcha adulta. Habréis visto en clases anteriores cómo ese desarrollo evolutivo en el cual incluye el gateo o no, y se os habrá hablado de la importancia y la influencia que tiene ese gateo en todo ese proceso de desarrollo madurativo de ese sistema nervioso central y periférico y cómo influye directamente en la adquisición de la marcha. Los niños hayan gateado o no hayan gateado, al final se ponen a caminar, a no ser que exista algún tipo de problema que no permita a ese niño caminar, pero en condiciones normales todos los niños, hayan gateado o no, al final acaban caminando. Si tuviéramos que definir qué es la marcha infantil, y ahí tenemos tomado una captura de pantalla de la Real Academia Española de la Lengua de la definición de la marcha, tenemos distintas definiciones, nos podemos quedar con cualquiera de ellas, y ahí vemos, por ejemplo, un vídeo en el cual vemos a una cría, una niña de 17 meses que ha empezado a caminar y lleva pues, un mes más o menos con una marcha independiente. Definimos ese concepto de marcha como la capacidad de desplazarnos de forma independiente o sin ayuda, aunque desplazándonos con ayuda también podríamos hablar de marcha. Igual que tenemos esa niña con 7 meses, aquí tenemos otra niña que he puesto los dos topes de edades de edad infantil entre un año, que es cuando empieza más o menos a caminar, y hablaremos de eso, y los 14 años. No significa que a los 14 años no siga caminando, sino que a los 14 años supuestamente debemos dejar de considerarla como niña dentro de la Organización Mundial de la Salud. Nos marca la edad ventana en la cual podemos hablar de niños entre 0 y 14 años. Aquí ya realmente estaríamos hablando de un adolescente, pero las consultas de pediatría son entre los 0 y los 13 hasta que cumpla los 14 años. Vemos como esta niña
que camina con 14 años, está diagnosticada de marcha con las puntas de los pies hacia adentro y aparte un componente de escoliosis no relacionada con miembros inferiores. Todos estos componentes los veremos en el curso, los veremos en los distintos módulos del curso. Y vamos a ver cómo esa niña, Ana, con un año, con 17 meses que empezaba a caminar hasta los 14 años, cómo se va a producir ese cambio. Claro, ese cambio vamos a ver que se produce de forma evolutiva y que a medida que el niño va creciendo y entran en influencia todo ese desarrollo angular y torsional de los miembros inferiores que hemos visto en clases anteriores, van a hacer que nuestra marcha pueda ir cambiando con la edad. Y aparte de ir cambiando con la edad, vamos a ver si somos capaces de conseguir determinar a nivel clínico, con nuestras herramientas que podemos utilizar, como es la vista o algún dispositivo de grabación, para poder determinar los límites de normalidad a medida que el niño va creciendo y poder establecer qué es lo mínimo que debería hacer el niño cuando empieza a caminar a los 3, a los 6 y a los 9. Si somos capaces de determinar cómo es todo ese proceso evolutivo de la marcha, podremos saber si lleva un retraso en ese proceso madurativo o si está dentro de la normalidad o hay algún dato que pensemos que se salga de la normalidad y que nos sea necesario hacer una exploración o revisión más exhaustiva. Tal como os he dicho, los niños hayan gateado o no hayan gateado, yo aquí sí que os voy a hacer un par de indicaciones porque para mí el gateo tiene mucha importancia, aunque ya se os haya hablado de él. Todos los niños al final se ponen de pie y son capaces de caminar de forma independiente sin ayuda. Se considera que hablamos de una marcha independiente sin ayuda cuando el niño es capaz de dar 10-20 pasos sin caerse o sin buscar punto de apoyo. La bibliografía nos dice que nuestro ventana, nuestro rango de adquisición de marcha independiente sin ayuda es entre los 9 y los 18 meses. Se considera esa edad mínima y esa edad tope como la adquisición de la marcha independiente sin ayuda. Esto, como veis, es un abanico muy amplio y hay niños que lo consiguen antes y niños que lo consiguen después. Todo este proceso de adquisición de la marcha tiene muchísima relación con toda esa teoría de desarrollo evolutivo de maduración de Gesell, que se os ha hablado dentro de este módulo en las clases anteriores. Que lo consiga antes o que lo consiga después no significa que el niño sea más listo o más tonto, o no significa que sea fisiológico o patológico. Todos los niños llevan su proceso de evolución y unos niños lo conseguirán antes y otros después. Incluso las niñas tendrán un desarrollo evolutivo anterior a los niños y a medida que vamos aumentando en edad, esa diferencia irá siendo menor. Y yo os pondré ejemplos de niños, ¿vale? Veréis en la presentación, mellizos de la misma edad con un proceso evolutivo de desarrollo de la marcha muy distinto. Y los dos pueden estar dentro de la normalidad, como veremos. Veremos que los niños serán capaces de ponerse a caminar cuando tengan un desarrollo óseo y articular suficiente para que las piernas soporten el peso del cuerpo y poder tener un desplazamiento en el plano sagital. El uso de ayudas externas, como es el tacatá o el andador, se os habrá hablado en los módulos anteriores, pero vamos a ver la influencia que tiene ese uso de andadores o tacatás en la adquisición de la marcha independiente. Todo ese desarrollo madurativo, neuromuscular, coordinación, equilibrio, automatización o aprendizaje, lo trabajaréis con el profesor José Pérez del Pozo en todo ese desarrollo, incluso con el componente de reflejos primitivos. Yo en esta parte no voy a trabajar con ese desarrollo madurativo, pero sí que veremos que tiene muchísima influencia, hasta el punto que niños que durante el embarazo o el parto hayan tenido algún tipo de complicación o algún tipo de afectación que les haya conllevado algún tipo de retraso motórico y que veremos que fácilmente y rápidamente nos lo diagnostican en centros de atención temprana, veremos que aquellos niños todo este proceso madurativo puede ir enlentecido. Que puede ir enlentecido también nos va a decir que a lo mejor en vez de empezar a caminar a los 14 meses, empieza a los 18 o a los 19 y siempre y cuando, o a los 20. Y siempre y cuando no haya causa, podamos asumir que llevemos ese componente de retraso motórico y a medida que el niño vaya creciendo en edad, ese componente de retraso motórico debería ir disminuyendo, siempre y cuando no exista una lesión nerviosa. En este caso, vamos a hablar principalmente de aquellos niños que tienen un desarrollo madurativo normal y que no están diagnosticados de ningún componente de enfermedad neurológica, que toda esa formación lo veréis en otro módulo distinto. Aquí tenemos niños de distintas edades, ¿vale? Distintas edades, y os he puesto niños que están en el rango entre los 9 y los 18 meses, entre esa edad en la cual hemos dicho que los niños tenían que empezar a tener una marcha independiente. Y veis que niños dentro de ese rango de adquisición de marcha independiente hacen unas marchas o desplazamientos totalmente distintos. Vemos a Carlos que camina de puntillas, vemos a Bea, que la vemos aquí, cómo camina
¿vale? Con esa marcha inestable, vemos aquí a este niño, ¿vale? Que camina con los pies muy abiertos, o a este otro niño que se llama Teo arrastrando en el suelo, o aquí abajo vemos a Javier y a Bea, que un niño está gateando y otro desplazándose caminando totalmente, o este niño que se llama Jorge, que hace sus primeros pasos y vemos esa marcha inestable, o Ana, que os la he enseñado, hemos hablado antes, o esta niña que también está entre ese rango entre 9 y 18 meses, como ya empieza a ponerse de pie y con los pies totalmente abiertos. Y mientras más pequeño es el niño, más variación vamos a encontrar. Y todos estos niños pueden estar o no dentro del rango de normalidad por edad, de no adquisición todavía de marcha independiente o muy establecida. Y vamos a ver esa variación que se puede producir en estas marchas con la edad. Si tuviéramos que responder a la pregunta de cuándo tienen que empezar a caminar los niños, ¿vale? Ya no solo me quedo con el rango de entre 9 y 18 meses, y ahí tenéis una serie de referencias o de relaciones que la bibliografía científica nos justifica sobre esta adquisición de la marcha independiente. Entre 12 y 15 meses más o menos debería ser el rango de normalidad, 9 y 18 si lo dejamos más amplio. Se considera esa marcha independiente cuando el niño es capaz de dar 10 pasos sin apoyo o caídas, ¿vale? Y fijaros, ahí tenemos un estudio que nos hace referencia a que a los 9 meses y medio el 3% ya tenía una marcha independiente. A los 14 meses, entre el 50 y el 75% de los niños ya tenían una marcha independiente. Y a los 18 meses el 97% de los niños ya caminaban. Este estudio está hecho sobre población sana no diagnosticado de ningún tipo de lesión y que más o menos confirma lo que hemos hablado antes entre esos 9 y 18 meses. Existe evidencia científica que hay un retraso en la adquisición de la marcha asociado a obesidad, y de aquí acordados de la palabra Javier, del niño Javier, que yo luego os hablaré, ¿vale? También hay diferencia en la adquisición de la marcha en función de cómo haya sido el parto, término o a término, y en este caso se os ha hablado en módulos anteriores. El tacatá o andador tiene mucha influencia, y ahora os hablaré y os relacionaré una serie de evidencias científicas si realmente el tacatá o andador es un parámetro o es un factor que me ayude a una adquisición de marcha anterior o que me la retrase o que vaya a ser un factor etiológico de patología, que esto vamos a ver que no, ¿vale? Tiene muchísima relación, y lo he comentado al principio, con la fase de gateo previo. Yo no me voy a meter en la parte de gateo dentro de esta clase porque ya se os ha hablado de la clase de gateo, y se os habrá hablado y comentado la importancia y la influencia que tiene con este componente de adquisición de la marcha. Un punto que para mí es muy importante y que lo relacionaremos con módulos posteriores es sobre la patología de la marcha en relación a marcha en ABD y en AD. Y una característica de los primeros pasos del niño es que se consideran muy irregulares el patrón de orientación de la punta del pie. Y veremos hasta qué edad ese patrón de orientación irregular de la punta del pie se puede mantener irregular, y los límites también de ángulo. Si os acordáis de uno de los niños que yo os ponía antes, que era Carlos, que caminaba de puntillas, esa marcha de puntillas veremos también que dentro de edades muy pequeñas tiene unos límites. Veremos la marcha de puntillas patológica, pero también existe una marcha de puntillas fisiológica. Intentaremos delimitar los límites en la clase de hoy. Y otras de las características básicas, las tenéis las dos al final, ¿vale? Es la flexión y separación de miembros superiores, ¿vale? Y de la base de sustentación para generar equilibrio. Y vamos a ver hasta qué edad más o menos se tiene que mantener esa flexión, ¿vale? Y separación de miembros superiores y aumento de base de sustentación a medida que el niño va aumentando en edad. En relación al gateo, que era una de las partes que yo os decía que no se iba a hablar mucho, ¿vale? Pero sí que realicé un estudio dentro del programa de atención primaria que realizo en la Universidad Miguel Hernández, que es la universidad donde trabajo, y revisamos la salud de los pies de los niños desde los 3 a los 12 años. Y dentro del cuestionario que mandamos a los padres hay mucha información que pedimos, y una de ellas va en relación a gateo y marcha. Y fijaros hasta qué punto, ¿vale? Podemos encontrar esa relación entre el gateo y la marcha, que ya se os ha hablado de distintos estudios. De este estudio no os han hablado en la clase de gateo porque este estudio no está publicado, este estudio lo realizamos en la universidad, ¿vale? Y ahí fijaros, nosotros llevamos 20 años realizando este programa de atención primaria, y tomando una muestra de esos 20 años de estudio, fijaros, en mi población en España, ¿vale? El 65% de los niños habían gateado o gatean, el 20% no han gateado, y el 15% los padres nos dicen que no recuerdan cuando han gateado, ¿vale? Y el 81% de esta población, los padres refieren que han gateado entre los 6 y los 8 meses. Datos más o menos compatibles con otros estudios, ¿de acuerdo? Y dentro de ese desarrollo madurativo de Gesell. Si yo lo relaciono con la marcha,
¿vale? Y en relación al estudio que yo os enseñaba antes, a los 9 meses los padres, el 11% de los padres indicaban que sus hijos ya gateaban, a los 13 meses aproximadamente el 70% y a los 18 meses casi el 100%, teniendo en cuenta que en este estudio también estaba revisada toda la población del cole, con lo que también había niños con problemas neurológicos o que no caminaban o que habían empezado a caminar más tarde. Pero si relacionamos los dos parámetros, que hace referencia a esta gráfica que tenemos aquí, si relacionamos los dos parámetros, que es la parte que a mí me interesa, sobre si habían gateado o no y el inicio de la marcha, fijaros, ¿qué encontramos en este estudio? Que aquellos niños que gatearon adquirieron marcha independiente antes. Con 14 meses, el 78% de los niños que habían gateado ya caminaban. En cambio, aquellos niños que no habían gateado, solo el 66,5% caminaban. Existe una diferencia aproximadamente de un 13%. Aquellos niños que han gateado, bueno, adquieren una marcha independiente previa, antes que aquellos niños que no habían gateado, con lo que podemos concluir que gatear beneficia la adquisición de la marcha independiente, aparte de otra infinidad de parámetros beneficiosos que habéis visto con las clases con José Pérez del Pozo. Con estas referencias, ahí tenéis de lo que hemos utilizado hasta ahora sobre esa valoración inicial de la marcha del niño. Vamos a trabajar otros parámetros. El tacatá o andador, terminología en inglés baby walker, favorece la marcha independiente o la retrasa. Este es un parámetro que tiene mucha controversia, porque los padres siempre nos preguntan si realmente el tacatá o el andador que han utilizado sus hijos, si puede ser beneficioso o no. Como podólogo, yo siempre lo he puesto muy en duda, ¿vale? Pero no tanto como el desarrollo o facilidad o desarrollo de marcha independiente, sino la posibilidad de desarrollar componente de genuvalgo o componente de pies planos. Pero ¿dónde está el problema? El problema aquí es que vamos a ver qué nos dice la evidencia científica y buscamos o intentamos hacer una búsqueda bibliográfica sobre los efectos beneficiosos o no beneficiosos de los baby walker, de los andadores o tacatá, sobre el desarrollo de la marcha, sobre patología de los miembros inferiores. Y en base ahí, abajo tenéis la captura de pantalla de 5 artículos, ahora os enseñaré más, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos dice la bibliografía hasta la actualidad sobre los andadores y la relación de la marcha? En primer lugar, que no influyen en la adquisición de marcha independiente. No existe evidencia científica que el uso de tacatá o andador beneficie o empeore el desarrollo o la adquisición de marcha independiente. Sí está evidenciado científicamente que genera cambios cinéticos en la población que lo ha usado. Es decir, aquellos niños que empezaron a caminar habiendo utilizado tacatá de forma previa, sí que tienen un desarrollo cinético distinto, pero no nos habla, ¿de acuerdo?, de que esté relacionado, ¿vale? No está demostrado que genere patología en los miembros inferiores. No existe evidencia científica en la actualidad que los tacatá o andadores sean factores etiológicos de pies planos, de genuvalgo, de patología de la marcha. ¿Se sospecha? Sí, pero no existe evidencia científica que nos relacione como causa-efecto. Y por último, sí está demostrado que produce un aumento de lesiones traumáticas o caídas. Esta última razón es por la cual en Estados Unidos se ha recomendado el no uso de andadores o tacatá en niños pequeños, porque en urgencias existían muchas consultas, niños que todavía no caminaban y que se habían caído por utilizar el tacatá o andador. Bueno, todas estas conclusiones las podemos sacar, ¿vale?, por medio de todas estas referencias bibliográficas. Es decir, sí existen muchas publicaciones sobre el uso de tacatá o andadores, y ahí tenemos una relación de aproximadamente más de 20 artículos, pero si después de revisar más de 20 artículos no encontramos todavía evidencia científica de relación directa entre andador y patología de la marcha o patología estructural de las piernas, es que a lo mejor no se tiene por qué producir.
Paso a otra pregunta. ¿Cuáles son los parámetros básicos de la marcha inicial del niño? Ya hemos hablado un poco en la presentación inicial o en las primeras diapositivas a nivel general cómo podíamos definir esa marcha inicial del niño, ¿de acuerdo? Pero si tomamos como relación, y aquí vemos a la misma niña caminando con zapatos y sin zapatos, ¿de acuerdo? El zapato, bueno, de eso se hablará también porque hay un módulo en el curso sobre el calzado infantil. El calzado no tiene que influir ni de forma positiva ni de forma negativa al desarrollo de la marcha, y nosotros deberíamos hacer la valoración tanto calzado como descalzo, y de esta parte hablaremos cuando hablemos, por ejemplo, de patología de la marcha y de pie plano. Veremos que esa valoración de la marcha la tenemos que hacer calzado y descalzo, ¿vale? Si yo cojo distintos frames de esa valoración de la marcha del niño, ahí por ejemplo podemos definir que el inicio de la marcha del niño, los miembros superiores están abiertos y en flexión para mantener el equilibrio. Esto tiene que mantenerse hasta los 2-3 años de edad, ¿vale? Hay ausencia de movimiento recíproco, es decir, que cuando yo adelanto el brazo derecho, ¿vale?, adelantan también la pierna derecha, como vemos ahí en la imagen. En la imagen se ve que está adelantando el brazo derecho y la pierna derecha. Ese movimiento recíproco, ¿de acuerdo?, debería desaparecer y debería aparecer aproximadamente a los 2-3 años de edad. A partir de los 2-3 años, cuando adelantamos el brazo derecho, tenemos que adelantar la pierna izquierda. Si se mantiene pasado los 3 años, es uno de los principales signos de alerta de que algo no va mal a nivel de componente de coordinación. Muy importante el gateo, en este caso el gateo es muy importante con esto. Si cogemos otra imagen, ¿vale?, hay una ausencia del apoyo inicial de talón. Eso significa que mi primer paso de la marcha no tiene por qué ser bueno, sino que directamente vamos a un apoyo total o incluso en marcha de puntillas. El apoyo inicial del talón, o sea, el primer rocker en el cual solo apoye el talón en ese primer punto de la marcha, lo tenemos que empezar a observar a partir de los 6 años de edad, ¿vale? Y hay un patrón, como vemos ahí, marcado en rotación externa, mayor mientras más influencia tenga el patrón de cadera. Como hemos dicho en clases anteriores, nacemos con una gran rotación externa de cadera por nuestra posición fetal. Entonces, si esa rotación externa de cadera no se ha disminuido de forma muy clara por una fase de gateo previo, podemos empezar a observar un niño que camine con los pies muy abiertos y no tiene por qué ser patológico. Digo que no tiene por qué ser patológico, bueno, porque necesitamos analizarlo por medio de esas maniobras clínicas que me permitan conocer ese desarrollo angular y torsional de los miembros inferiores. También tendremos una gran irregularidad en el patrón del ángulo de marcha, es decir, el niño puede venir caminando con los pies abiertos, paralelos o cerrados, o uno abierto, o unos pasos abiertos y otros menos, ¿vale? Lo que no es normal es que sean asimétricos. Bueno, no es normal que uno ande con el pie abierto y otro recto, o uno un poco abierto y otro mucho más, o uno hacia adentro y otro abierto. Bueno, es irregular en el sentido que igual que camina aquí, ¿vale?, pasos más abiertos, pasos más cerrados, pero el valor visual que observemos de los pies tiene que ser bastante simétrico. ¿Vale? Como ves ahí, pasos más abiertos o más cerrados según la influencia del patrón anatómico, y ahora hablaremos un poco de esa influencia del patrón anatómico que hemos analizado con la clase de evolución de los miembros inferiores. ¿Vale? Habrá una presencia de un flat foot, ¿vale?, o floppy foot, fat foot o floppy foot, ¿vale?, que es ese pie graso o aplanado, ¿de acuerdo? No hablamos tanto de flat foot o de pie plano, sino de fat foot, pie graso, ¿vale? Y hay una ausencia de un patrón inicial en supinación. Sabemos que en el momento que empecemos a observar esa fase de apoyo de talón, con ese apoyo de talón tendremos un componente de supinación y ahí empezaremos a observar ese patrón inicial en supinación. Aproximadamente a los 6 años ya deberíamos encontrarlo normalizado. Observaremos una gran cadencia de paso, ya no solo por la longitud de las piernas, sino por estabilidad, ¿vale?, muchos pasos por minuto y una longitud de paso disminuida, igual, tanto por la longitud, por el equilibrio o estabilidad. Se considera que a partir de los 8 años este componente de cadencia y de longitud de paso ya debería ser la misma que en edad adulta. Sí que nos puede cambiar un poco, ¿de acuerdo?, por relación de longitud de piernas, pero nuestros valores a partir de los 8 años van a estar bastante similares a la edad adulta. Y observaremos una disminución, ¿vale?, ahí tenéis la regla más o menos inferior al 30%, menos del 30% del tiempo de apoyo unipodal. Nuestra fase de apoyo unipodal, que estaríamos aquí, nuestra fase de apoyo unipodal es la más inestable para los niños. Bueno, esto ya lo discutiremos en otras clases. Realmente para mí el momento más inestable es fase de apoyo de talón de una pierna y fase de despegue de la otra. Para mí este es el momento más inestable. Bueno, yo me voy a poner aquí, ¿vale?, y aquí es cuando más inestables estamos. Bueno, el apoyo unipodal, vosotros no lo veis en el vídeo, pero yo estoy en apoyo unipodal, no debería ser una fase muy inestable en estática. En dinámica sí.
Bueno, y los niños que todavía no tienen equilibrio y coordinación intentan no estar mucho tiempo en apoyo unipodal, porque disminuye la superficie de apoyo, disminuye la superficie de contacto, ¿vale? Y le hace estar muy inestable. Por eso tienen una gran cadencia, por eso están aquí, no me veis, pero yo estoy caminando, con una gran cadencia. A los 7 años este tiempo de apoyo unipodal debería ser, ¿vale?, aproximadamente el 40% de nuestra marcha. ¿Vale? Como veis ahí, capturas de pantalla, esa cintura escapular y pélvica no tiene por qué tener un movimiento recíproco, una marcha muy inestable, ausencia de apoyo de talón, ¿vale? Buscan mucho apoyo estable con las dos piernas, ¿vale?, con separación de la base de sustentación, el patrón de marcha es inconstante, es normal que se caigan, no está evidenciado cuánto se tiene que caer. Tenemos un estudio que está realizando la profesora Angela Margaret Evans que nos habla de que podamos tomar como referencia que las caídas no deberían ser superiores a 20 caídas al día. No tenemos todavía evidencia científica, pero por ahí pueden ser que vayan los tiros, y que la marcha puede ser o no de puntillas. Y tenemos el mecanismo o efecto de péndulo, ¿de acuerdo? Tenemos mucho desplazamiento en ese componente de mecanismo de péndulo. Bueno, en este artículo, ¿vale?, nos hablan de todo ese desarrollo madurativo, el componente energético y el componente de desarrollo de marcha pendular en niños. Fijaros, ahí tenemos a ese niño que empezó a caminar de puntillas, ¿vale?, empezó a caminar de puntillas en sus primeros pasos, y aquí lo tenemos en marchas en edades más mayores. ¿Vale? Este niño se llama Carlos y lo utilizaremos cuando hablemos de la marcha de puntillas como caso clínico, ¿de acuerdo?, porque aquí hace una serie de compensaciones para huir de esa posibilidad de desarrollo de marcha de puntillas. ¿De acuerdo? Como veis ahí, la marcha de puntillas hasta los 3 años más o menos se puede mantener, veremos que hay otros límites, ¿de acuerdo?, pero hasta los 3 años supuestamente no tiene por qué ser problemática, ¿de acuerdo? Y cuando veamos esa marcha de puntillas hablaremos del diagnóstico de Toe Walker idiopático y hablaremos de la patología o los mecanismos de compensación de esa marcha de puntillas. Pero en principio, durante los primeros pasos del niño podría estar dentro de la normalidad. Inicialmente el niño puede dar 2 o 3 pasos, pararse, caerse, levantarse, ¿vale? A medida que vaya desarrollándose el sistema nervioso aumentará el número de pasos y la estabilidad. Más o menos a las 3 semanas de inicio de la marcha podrá dar 20 pasos sin caerse, insegura, inestable, tambaleante, irregular, todas las características de ese inicio de la marcha. ¿Vale? Y como veis, esta niña, bueno, hay una captura de pantalla y el vídeo, ¿vale? Como los niños entre los 0 y los 2 años tenemos un gran componente de genu varo, ese componente de varo de rodilla, bueno, podemos considerarlo como dentro de la normalidad siempre y cuando esté en el límite de edad y en el límite de flexibilidad y de simetría. Y ahí esta niña que es Bea, pues podría ser el ejemplo típico de ese inicio de la marcha. Una vez que sabemos más o menos las características de esa adquisición de la marcha, de los primeros pasos de la marcha, esto es algo muy común escucharlo en los parques cuando vamos con nuestros hijos o en consulta, ¿vale? Y que se piensa que si mi hijo ha empezado a caminar antes es que es más listo porque lleva un desarrollo motórico más rápido y va a ser más listo, más inteligente, ¿vale? Y como el mío ha empezado a caminar antes que el tuyo, el mío es más listo y va a ser astronauta, con perdón, ¿eh? Esto no es así, ¿eh? Tiene en relación, ¿vale? Sí y no, ¿vale? Fijaros, ¿veis? Si vemos el vídeo que veis abajo, ahí tenemos a Javier, que tiene 14 meses, y veis cómo se desplaza gateando, incluso a duras penas, y se cansa, y la que aparece en la imagen, caminando es su hermana melliza. Son 2 mellizos que tienen la misma edad, mismo padre y mismo madre, en este caso la genética no influye, y tampoco influye un punto muy importante que lo tenemos arriba y que por eso está puesto, es la interacción social o imitación. Existe evidencia científica que esa interacción social o imitación permite un desarrollo muy rápido de los parámetros de la marcha. El llevar al niño a la guardería, el tener al niño con un patrón de imitación cercano. Los padres no somos un patrón de imitación cercano. Un patrón de imitación cercano son hermanos mayores, 4 o 5 añitos. Los padres, claro que somos un parámetro de imitación, ¿vale? Pero los niños, nuestros hijos nos ven muy lejanos. Pero en cambio, si tú llevas a tu hijo a la guardería y tu hijo, por ejemplo, como puede ser el caso de Javier, gatea y a duras penas camina, ¿vale? O empieza a tener un gateo más rápido y a caminar, o se queda sin jugar. Y aparte, al ver a otros niños cómo son capaces de moverse y desplazarse, esa imitación, ¿vale?, permite un desarrollo más temprano o un desarrollo más rápido. Y, ¿de acuerdo?, en casos como estos, ¿vale?, si os acordáis, yo os hablaba de Javier, ¿vale? Javier y Bea, como son hermanos mellizos, veis a Bea es mucho más delgada, Javier es mucho más, tiene un IMC más alto. Ese componente de obesidad también tiene mucha relación con
el retraso un poco de la marcha y también otro parámetro que hemos hablado y que es muy importante, el sexo en este caso. Las niñas, como hemos dicho, llevan un desarrollo más rápido que los niños. Los dos tienen 14 meses. Uno gatea y mucho tiempo sentado y la otra camina. ¿Cuál de los dos es no fisiológico? ¿Cuál de los dos es no normales? Claro, si yo comparo a Javier con Bea, Javier sale perdiendo. Claro, pero los dos podrían estar dentro de la normalidad. Los dos tienen ahora 8, no van a cumplir, no, van a cumplir 9 años ya Javier y Bea, o sea, para que veáis de cuándo son estos vídeos. Bea y Javier van a cumplir ahora 9 años, ¿vale? Y Javier, ¿vale?, no le gusta el fútbol, pero tú le ves montar en bici y hacer parkour y le encanta. Es un niño que no tiene ningún problema de desarrollo motórico, solo que por su morfología y por su desarrollo motórico empezó a caminar un poquito más tarde que su hermana. Pero los padres estaban preocupados, de Javier estaban preocupados, pero porque lo comparaban con su hermana. Pero el resto de los parámetros de Javier estaban dentro de la normalidad, que fue lo que le dijo el pediatra. Dice, todo el desarrollo está dentro de la normalidad. Si tenemos que establecer una tabla de valores normativos, esto ya cuesta, porque para hacer esto tuve que hacer una gran búsqueda bibliográfica. Y ahí tenemos el desarrollo, ¿vale?, o los parámetros hasta los 3 años, a los 3 años y a los 6 y a los 7. ¿De acuerdo? Todos esos parámetros los podemos encontrar a nivel científico, a nivel clínico. Trabajaremos con los parámetros que os he comentado durante la presentación. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo estos parámetros a los 3 años, ¿vale?, que eso los podéis consultar vosotros en cualquier momento, parando el vídeo, ¿de acuerdo?, y analizándolos. No los vamos a repasar uno a uno, ¿de acuerdo?, porque de esto he ido hablando y vosotros los podéis comparar tranquilamente a medida que veis las clases. Y vamos a ver cómo esos parámetros se cambian o se modifican con la edad a medida que el niño camina. Y como veis, he hecho una diferenciación hasta los 3 años, a los 3 años y 6, 7. Y ahora os voy a justificar por qué he intentado hacer esa parcelación tan llamativa. En relación a esto, dice, durante los 3 primeros años todo vale, lo de todo vale lo ponemos entre comillas en la marcha infantil. Dice, pero a partir de los 3 años debería tener un patrón establecido. ¿Por qué? Vamos a intentar contestar esto y así entendemos por qué parcelamos en base a esas columnas. ¿Vale? Hasta los 3 años de edad, son vídeos, sí. Hasta los 3 años de edad tenemos un patrón de marcha muy inconstante y variable, en el sentido que os he justificado sobre todo con el patrón de marcha. Y la orientación de los pies, la orientación de las puntas de los pies durante los 3 primeros años, la orientación de las puntas de los pies durante los 3 primeros años va a ser muy dependiente del parámetro que más influencia tenga en el desarrollo de las piernas de estos niños. Si existe un parámetro de influencia muy importante de cadera, porque no hayan gateado, por ejemplo, podamos tener un patrón de marcha muy externo. En cambio, si tenemos un patrón de fémur, o más influencia a nivel de fémur, los niños pueden caminar con los pies hacia adentro y no tiene por qué ser patológico. O si la influencia es principalmente por el componente de tibia, la marcha de estos niños debería ser recta o con ligeramente las puntas de los pies hacia afuera. Si el componente principalmente es por componente de rodilla, como vemos en este vídeo, ¿de acuerdo? Este vídeo no es de un paciente mío, el resto de los vídeos sí que son míos. ¿Vale? Puede tener un mayor componente de influencia de varo o abducción, ¿vale? Y si existiera un componente mayor de influencia a nivel del pie, tendría una marcha en interno. Si recordáis la clase de evolución de los miembros inferiores en relación a las maniobras clínicas, entenderemos este patrón de influencia. Bueno, de ahí esa gran variabilidad que puede existir en la orientación de las puntas de los pies en estos niños pequeños, ¿vale? Si tomamos como referencia otros parámetros, pues a medida que va aumentando el niño, más equilibrio y coordinación,
empezamos a observar ese movimiento recíproco de brazo y pierna contraria, ya empezamos a observar gestos de golpeo de pelota. Para golpear la pelota tenemos que tener mucho apoyo unipodal. Acordaos que decíamos que durante ese primer año se huye de ese apoyo unipodal por ser un momento muy inestable, ¿vale? Ya puede empezar a apoyar todo el pie o se puede mantener la marcha de puntillas. Más de los 3 años ya no deberían mantenerse esa marcha de puntillas. Todavía no observamos claramente el momento propulsivo, porque ese momento propulsivo o fase propulsiva la observaremos cuando observemos el primer rocker, ¿vale? Y si tenemos niños que no han gateado, normalmente tendremos un patrón más marcado en Esther, ¿no? Que va en relación a ese componente de influencia a nivel del componente de cadera, ¿vale? Mucho cuidado con hacer la valoración de la marcha en estos niños en cinta de marcha, porque las cintas de marcha para estos niños es muy inestable, ¿de acuerdo? Porque no se encuentran cómodos caminando en cinta de marcha, porque ellos no pueden gestionar que caminen más rápido o más lento, porque la cinta de marcha lo tenemos a velocidad constante. Entonces, estos niños caminarán pues aumentando la base de sustentación o aumentando los pies muy abiertos o aumentando el ángulo de progresión de la marcha, con lo que la conclusión es no cuantificar los datos obtenidos en la marcha en niños sobre cintas de marcha en niños menores de 3 años, porque los datos nos pueden salir muy alterados. Entonces, podemos considerar que hasta los 3 años de edad todo vale siempre y cuando se vayan cumpliendo más o menos estas normas, ¿de acuerdo? Todo ese proceso de desarrollo que hemos visto relacionado con miembros superiores, marcha simétrica, ¿de acuerdo? Y que vayamos viendo simétrica entre los 2 pies y que vayamos viendo a medida que el niño va aumentando en edad, lo relacionamos con ese golpeo de pelota, aumento de apoyo unipodal, empezamos a observar ese movimiento recíproco entre cintura escapular y pélvica. A medida que va creciendo, todo este desarrollo madurativo debería ir normalizándose y está evidenciado en las referencias bibliográficas que a los 3 años de edad, ningún niño debería ya caminar con las puntas de los pies hacia adentro. Se considera que los 3 años de edad como edad límite para 2 parámetros de la marcha muy característicos, como son la marcha de puntillas y la marcha con las puntas de los pies hacia adentro. Existe evidencia científica, vuelvo a repetir, lo repito varias veces porque me parece muy importante y que tenéis que tenerlo en cuenta, que a los 3 años de edad ningún niño debería caminar ni aquí ni aquí. ¿Significa que si mi hijo ha cumplido 3 años y 3 meses y sigue caminando aquí ya es patológico? No, ¿vale? Puede llevar un desarrollo madurativo un poco más tardío, ¿vale? ¿Vale? Relacionado con ese desarrollo motórico o relacionado con ningún patrón patológico. Pero la recomendación es que a partir de los 3 años ese componente de marcha ya tiene que estar más establecido. Cintura escapular, pélvica y orientación de las puntas de los pies. Yo ahí os pongo imágenes de 3 niños sacados de la revisión de los coles que hago en ese programa de atención primaria, donde hay niños que todavía siguen caminando con los pies un poquito hacia adentro. ¿Eso significa que ya son patológicos? No, tenemos que explorarlos, diagnosticarlos, pronóstico, todo eso lo trabajaremos dentro del módulo de patología de la marcha. Bueno, entonces no hay que ser quisquillosos al 100% de tiene que cumplir esto y si no lo cumple es patológico, porque fijaros, todas esas imágenes son de niños aproximadamente de 3 años de edad. Morfológicamente todos esos pies son muy distintos. Puedo ver arcos menos desarrollados, arcos más desarrollados, astrágalos más prominentes, astrágalos menos prominentes. Entonces, todavía existe una gran variabilidad y esto lo discutiremos, ¿vale? Y lo discutiréis y lo trabajaréis en el módulo de pie plano infantil, distintas morfologías de pies de niños de 3 años, que todos estos pies, cuando nosotros hicimos ese programa de atención primaria, todos estos pies estaban dentro de la normalidad. Ninguno de estos pies sospechábamos que pudieran llegar a desarrollar un pie plano patológico. Entonces, como veis, hay distintas morfologías. Esas distintas morfologías, ¿de acuerdo?, es la que nos puede marcar también que no todos los niños tienen que conseguir lo mismo en el mismo punto. Entonces, si tuviéramos que definir como el patrón de marcha común a los 3 años, lo ves ahí, que el 98% de los niños ya realizan ese movimiento recíproco de cintura escapular y pélvica, que ya son capaces de correr y cambiar de dirección sin pararse, que van a tener la misma flexión de rodillas y cadera que el adulto, ya no van a caminar flexionados, que son capaces de ir en triciclo, que son capaces de caminar de puntillas con estabilidad, no como causa, sino que si tú le pides que camine de puntillas, el niño ya es capaz de caminar de puntillas, ¿vale?, que es capaz de mantenerse, de pararse con un solo pie sin problemas, que es capaz de subir escaleras con alternancia, de bajar las escaleras de una en una, bueno, saltar hacia adelante de forma horizontal. Con todos estos parámetros ya no solo estamos valorando la marcha,
sino que estamos valorando todo ese desarrollo motórico, bueno, relacionado con ese patrón de marcha, que además, ¿vale?, que además de todos estos parámetros, ¿vale?, se tiene que caracterizar, vuelvo a repetir, con la orientación de las puntas de los pies. Y si hemos dicho que antes de los 3 años todo valía en cuanto a la orientación de las puntas de los pies, siempre y cuando fuera simétrica y siempre y cuando no tuviera causa, que para eso teníamos que explorarlo, a partir de los 3 años la orientación de las puntas de los pies, ya no debería ser en abducción. Pero fijaros, en ese mismo estudio, ¿vale?, que nosotros estamos realizando con los datos del programa de atención primaria, ¿vale?, nosotros cuando hacemos la valoración de la marcha de los niños lo hacemos por medio de cuantificación visual y por medio de un software aplicable al móvil, que es el Hultechnik. Veremos ese uso en las clases de patología de la marcha, y ahí tenemos datos, ¿vale? Y son sobre niños que estaban dentro de los 3 años, que eran mayores de 2 y no habían cumplido los 4 años, entre 3 años y 1 mes y 3 años y 11 meses y 365 días, sobre 66 escolares, cogí los del último año, 35 niñas y 31 niños. La valoración visual que nosotros hacíamos de esa marcha, recta considerándolo entre 0 y 15 grados, ¿de acuerdo?, en abducción, punta del pie hacia adentro, y en ABD, cuando sobrepasaba, visualmente nos parecía que las tenía marcha muy abierta, más de 15 grados. Marcha recta, cuantificábamos 32 niños, 22 niños con marcha en AD y 12 niños con marcha en ABD. Entre paréntesis tenéis la relación niñas-niños. Esa misma marcha, que yo le pedía al alumno que la valorase visualmente, ¿vale?, la grabábamos con el móvil, ¿de acuerdo?, y hacíamos la medición angular con una app que se denomina Hultechnik, que trabajaremos con ella, no os preocupéis, yo aquí no os voy a enseñar mucho de ella, ¿de acuerdo?, trabajaremos con ella. Y ese mismo ángulo y esa misma medición, y la comparábamos, y con la medición con el Technik nos salían 34 niños que cuantificábamos como 1 grado con marcha recta, es decir, 2 más que visualmente. No existía una gran diferenciación, pero incluíamos 2 niños más. ¿Dónde salían esos 2 niños? Esos 2 niños salían del componente principalmente de marcha en ABD. Niños que visualmente nos parecían que tenían más de 15 grados, cuando hacíamos la medición eran menos de 15, y subía también un niño más de marcha en abducción. Entonces, como veis, nuestra valoración visual, si tenemos mucha experiencia o tenemos experiencia, podemos hacer una valoración bastante parecida a la que pueda ser la real en estos niños. Y hablaremos de ese uso de Technik para esa medición de esos valores. Si me voy a la misma columna que yo os decía, que os ponía 3 años, hasta los 3 años y a partir de 6-7. Con esta justificación que yo os he intentado hacer, por eso datamos como los 3 años, cuando el niño ya empieza a tener un patrón de marcha más estable. A partir de los 3 años ya no todo vale, ¿de acuerdo?, y ya deberíamos tener un patrón muy regular. Ahí tenéis los parámetros, ¿vale?, con base científica que el niño podrá tener a partir de esos 3 años. Vuelvo a decir, ¿vale?, y pongo a propósito esa imagen de los pies, de distintos pies de niños de 3 años, ¿vale?, que estos cambios, ¿vale?, o estos parámetros, ¿vale?, siempre tienen un más menos, ¿de acuerdo? A partir de los 3 años, los cambios ya no van a ser tan grandes, y sí que va a cambiar nuestro patrón de marcha, pero sobre todo relacionada con la longitud de los miembros inferiores y en menor medida con los patrones angulares o torsionales. Y vamos a ver cómo cambian o cómo se modifican a partir de los 3 años estos componentes. Antes de los 3 años, ¿vale?, hay esa etapa muy activa de crecimiento. Antes de los 3 años hay una etapa muy activa en angular y torsional. Y a partir de los 3 en longitud. ¿Qué implicación tiene todo esto en la marcha? ¿Vale? Y fijaros, ponemos los 2 vídeos en funcionamiento, ¿vale? Podemos considerar que entre los 3 y los 6 años hay grandes cambios en la marcha, ¿de acuerdo?, pero muy estabilizados, y que ya vamos a ver que no hay tanta irregularidad como veíamos durante los 3 primeros años de vida, ¿vale? Vamos a ver que hay una disminución progresiva de la base de sustentación, piernas mucho más juntas, hay un aumento progresivo de la longitud de paso, ¿vale? En la tabla que yo os he dicho, ahí tenéis esos datos numéricos y científicos, ¿vale? Y hay una disminución progresiva de la cadencia, poco a poco la cadencia de pasos va a ir disminuyendo, y todo esto estará producido porque aumentan longitud de las extremidades, hay una mayor estabilidad de las estructuras, hay una mayor duración de esa fase estante, estamos más tiempo en contacto y menos en fase de vuelo, tenemos un buen desarrollo motórico y neurológico. Vuelvo a decir lo mismo, componentes de niños con problemas neurológicos, todo esto podemos encontrarlo alterado,
y hay una disminución en la velocidad y los grados de desarrollo angular y torsional de los miembros inferiores. Como os he dicho, durante los 3 primeros años hay un gran cambio angular y torsional y a partir de ahí es menor. Como os he dicho, entre los 3 y los 6, todos estos niños rondan los 6 años de edad, ¿de acuerdo? Si tuviéramos que determinar, ¿vale? Yo os pongo ahí la imagen, los tenemos del 1 al 9, espero que más o menos se vean todos bien, ¿de acuerdo? Y nuestra valoración visual. Y os pregunto, ¿cuál podríamos considerar a nivel visual, a nivel clínico visual, el patrón de marcha normal de un niño de 6 años de edad? ¿Cuál de estos 9, ¿vale?, podría estar, ¿vale?, o creéis que podría estar establecido? Diríamos, no, el niño que camina de forma normal porque tiene 6 años es el niño 5, no, el niño 9, no, el niño 8, no, el niño 1. Bueno, si os fijáis tranquilamente en estos vídeos, que, ¿vale?, lo podéis ver tranquilamente, ¿vale?, yo mientras tanto voy hablando, podemos encontrar que algún niño incluso con 6 años todavía sigue caminando con la punta del pie hacia adentro. ¿Qué es lo que nos dice la bibliografía? Que esos niños, ¿de acuerdo?, si con 6 años seguimos caminando aquí, ahí sí que lo más seguro se salga de la normalidad. Y ahí tendrá alguna causa relacionada con ese patrón de marcha, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si os fijáis en el niño número 7, abajo a la izquierda, es un niño que casi no tiene fase de apoyo de talón. Hace una marcha muy apropulsiva, ¿de acuerdo?, y con un gran componente de genuvalgo. Volvemos a lo mismo, niños que tenemos que explorar, que tenemos que diagnosticar, o fijaos en el niño número 9 con los pies totalmente hacia adentro, ¿de acuerdo? Visualmente tendremos que ser capaces de establecer los patrones de normalidad de esta marcha de los niños a los 6 añitos. Y fijaros, si yo pongo ahí esa columna de rellenado el concepto de 6-7 años, ¿por qué no pongo otra columna más adelante con 9, 10, 11, 12, 13, 14? La relación o la respuesta a por qué no ponemos una siguiente columna aumentada con edad es porque a partir de esos 6-7 años, los cambios que vamos a observar son mínimos, ¿vale? Ahí en la diapositiva podéis observar dentro de esos parámetros, como yo os decía, de componente científico, cómo podemos hacer esa comparativa y cómo se pueden ir modificando. Tranquilamente los leéis, veis esos valores numéricos, ¿de acuerdo? El problema de estos valores numéricos es que después cuantificarlo a nivel clínico no es tan fácil y yo os estoy intentando hacer ver a nivel clínico qué es lo que nosotros podemos cuantificar, que nos sirva dentro de nuestro ámbito clínico o realizando la revisión o la exploración de ese niño. A partir de esos 6-7 años, si os he dicho, ¿vale?, que ya no incluimos más columnas, porque supuestamente no hay mucho cambio, ¿vale?, si os hiciera esta pregunta, ¿cuándo consideramos la marcha infantil como marcha adulta? ¿Vale? Me imagino que todos contestáis, si esto pudiera ser en directo, todos 6, 7, 7, 5, 9, no, a partir de los 8. ¿Vale? Aquí podemos llevar un poco la contraria al tema del pie plano, y cuando hablemos del pie plano infantil, hay una parte que la bibliografía nos dice que los 8 años más o menos es la edad tope, pero en cambio con el componente de marcha, ¿vale?, yo puedo encontrar ante esta pregunta muchísimas respuestas distintas. ¿Por qué? ¿Por qué puedo encontrar muchas respuestas distintas a cuando consideramos la marcha infantil como marcha adulta? Por el parámetro que tenéis debajo. ¿De acuerdo? ¿Qué medimos y qué queremos conseguir? Claro, en función de lo que yo vaya a medir de la marcha del niño, no es lo mismo hacer un estudio con un Bicon, ¿vale?, hacer un estudio
con un Vicon, ¿vale?, que hacer un estudio con plataforma de fuerzas, con el Kinovea, con plataforma de presiones o con el Octogate o con sensores inerciales. En función de cómo yo realice el estudio y lo que mida, puedo encontrar diferencias a la respuesta de la pregunta. Y en función del año en el que esté hecho el estudio también. Y esto nos puede llevar un poquito de error, pero vamos a llegar a una conclusión, ¿vale? Ahí tenéis distintas bibliografías utilizada para responder a esta pregunta, ¿vale? Y fijaros, yo tengo un estudio realizado en 2015, ¿vale?, publicado en la revista Gait and Posture, ¿vale?, que concluye que de los 7 años en adelante, realizado con Vicon, no se generaban grandes modificaciones en los parámetros, en los patrones cinéticos y cinemáticos de la marcha. Dice, bueno, pues puedo decir que a partir de los 7 años la marcha ya no se va a modificar. Pero en la revista Clinical Biomechanics, año 2006, la conclusión de este estudio es que a partir de los 9 años, ¿vale?, la marcha ya no se modifica. Dice, ostras, entonces ¿qué son? ¿7 o 9? Bueno, leo otro artículo, un estudio descriptivo sobre 42 niños sanos, ¿vale? En este caso estaba utilizado con Vicon y con plataforma de fuerzas, y que nos dice que a partir de los 5 años no había diferencias significativas en el adulto. Tenéis abajo los resultados. No diferencias en patrones biomecánicos en la metatarsofalángicas desde los 2 años. A mí esto me resultó muy raro, ¿vale? Los parámetros del tobillo, excepto en el plano frontal, a partir de los 5 años, ¿vale?, no había muchas diferencias con el adulto, y la conclusión es que no había diferencias significativas a partir de los 5 años. ¿Vale? 2011, nos vamos acercando, ¿vale? 2021, aquí doy un salto, ¿de acuerdo? Entre medias tenemos muchos estudios, pero uno de los últimos que he leído es este, ¿vale? 22 niños de 2 a 9 años de edad con desarrollo normal, es decir, no diagnosticados de nada, ¿vale?, comparado con 7 jóvenes. 7 jóvenes también no diagnosticados de patología. Le hacían la valoración en cinta de marcha, ¿de acuerdo?, con Vicon y con plataforma de presiones. Conclusiones del estudio, grupo control. Aquí sí que tenemos un punto importante, porque ya no solo valoramos niños de distintas edades, sino que lo comparamos, ¿vale?, con los mismos parámetros en edad adulta, ¿de acuerdo? Porque los estudios que teníamos anteriores, ¿vale?, no comparaban con los mismos resultados con edad adulta, sino que lo comparaban con la base científica que estaba escrita. ¿Qué resultados se encontraron? Los resultados los tenemos aquí abajo. Durante los 6 primeros años de vida, había grandes cambios en los parámetros de los patrones de la marcha. Comparando la marcha a los 7 años con la marcha joven, no había cambios significativos, ¿vale? Y, ¿vale?, en este estudio también comparaban caminando con corriendo, ¿de acuerdo?, y las diferencias de carrera en niños pequeños y en jóvenes, y sí que encontraron que el patrón de carrera sí que era más dependiente de ese desarrollo motórico que de la edad, ¿de acuerdo? Pero sí que concluían que a partir de los 7 años, en comparación con edades mayores, no existían cambios significativos. Entonces, la recomendación o la conclusión ante esta pregunta es que a partir de esos 7 años de edad, nuestro patrón de marcha ya debería ser bastante estable y bastante normativo y no cambiar por sí solo. Esto es un punto muy importante, porque cuando hablemos de patología de la marcha y cuando habléis y recibáis clases en los módulos de pie plano, significa que si existe un patrón de marcha alterado en un niño y la primera vez que a ti te viene a consulta ya pasa esos 7-8 años, eso es un punto malo, porque eso significa que la posibilidad de generarle un beneficio va a ser mucho menor, porque ya por sí sola la marcha es muy difícil que se modifique. Si por sí sola es difícil que la marcha se modifique, por muchos elementos externos que nosotros le pongamos, o estímulos, plantillas, calzado, rehabilitación, control postural, bueno, vamos a ver que va a ser muy complicado. Por eso justificamos en relación a esto la importancia de hacer una valoración y un diagnóstico precoz. Fijaros el punto, ¿vale?, y es que, si os acordáis, decíamos que las marchas de los niños pequeños se consideran una marcha muy apropulsiva. Y si recordáis, antes os decía que el primer rocker, la presencia de fase de apoyo de talón, ese primer rocker puro, de fase de apoyo de talón, ¿a partir de qué edad se producía? Espero que hayáis contestado que a partir de los 6 años, que era lo que decíamos en la presentación cuando hablábamos en la clase, cuando hablábamos en este parámetro. Vale, entonces, si nosotros nos imaginamos que un pie está en fase de apoyo de talón, el pie contralateral, el otro pie, si esta es la pierna del pie derecho, el pie izquierdo está en fase de despegue digital. Por eso se considera que a partir de los 6 años de edad,
a partir de los 6 años de edad, ya deberíamos empezar a observar que en un pie estamos en fase de apoyo de talón y en otro pie estamos en fase de despegue digital. En un pie en fase de apoyo de talón y en otro en fase de despegue digital. Y ese sí que es el momento de marcha más inestable. Si no lo habéis probado, probarlo, ¿vale? Tranquilamente, ahora, cuando queráis, os ponéis de pie y adelantáis una pierna y lo ponéis en fase de apoyo de talón y la otra la ponéis en fase de despegue digital. Bueno, no es que tenga ningún problema, yo es que lo estoy intentando simular ahora y este es el momento más inestable de la marcha. Bueno, esto los niños lo van a conseguir cuando tengan un desarrollo motórico, de coordinación, de equilibrio y de fuerza suficiente y se considera que a partir de esos 6-7 años es cuando lo consiguen. Si encontráis algún niño que con 6 años visualmente, 6-7 años visualmente, todavía no le veis claramente la fase de apoyo de talón, ¿vale? Pensar o que puede haber algo de componente motórico, ¿vale? O que haya un gran componente de musculatura posterior que no nos lo permita. O, ¿vale?, que haya un problema de la metatarsofalangica, que de eso hablaremos, ¿vale?, cuando hablemos de pie plano, que la metatarsofalangica en este caso tiene un punto muy importante. También nos podemos encontrar en relación a esta adquisición de la marcha o valoración de la marcha, sistemas en análisis 3D. Como habéis visto, muchos de los estudios que os he enseñado estaban hechos con Vicon. No, el Vicon cuesta una pasta, con perdón, yo no tengo un Vicon. Bueno, sí que tenemos, yo trabajo en la universidad con Vicon, pero ¿realmente son necesarios utilizar, con perdón, un sistema que vale 50, 40, 60.000 euros para clínica? Mi recomendación es que no. Para estudios científicos, claro que sí. Y gracias a esos estudios científicos que utilizan en Vicon, podemos tener todos estos datos. Por suerte, cada vez todos estos sistemas de análisis 3D cada vez son más baratos, ¿de acuerdo?, y podemos utilizarlo más a nivel científico y también con uso clínico, ¿de acuerdo? Pero la conclusión es que con nuestra vista y con un sistema de graduación podemos hacer una cuantificación de un patrón de marcha más o menos normal. La respuesta es que sí, ¿vale? Y ahí tengo, por ejemplo, un niño, ¿vale?, que aproximadamente tiene esos 7-8 años de edad, ¿de acuerdo?, caminando, donde vemos esa fase de apoyo de talón, ¿de acuerdo? Veis que cuando estamos en fase de apoyo de talón, la otra pierna, ¿vale?, ya empieza esa fase de despegue. Cuando tenga una longitud de paso más larga, por esas piernas más largas, ya será más claro esa fase de apoyo de talón y esa fase de despegue. Y podemos concluir que a partir de los 7 años ya no sufrirá grandes modificaciones de forma fisiológica, ¿vale?, excepto las relacionadas con la longitud de piernas, cadencia, longitud de paso, fase de vuelo, velocidad. Recordad que esto es muy importante en relación sobre todo al pronóstico relacionado con alguna posible alteración a nivel de la marcha. Por ejemplo, está claro que no se nos ocurriría pensar que ningún niño con 7 años fuera fisiológico que viniera a consulta caminando de puntillas. Alguna causa tiene que tener y será una de las causas o uno de los parámetros con los cuales trabajaremos dentro del módulo de marcha de puntillas. Yo en consulta, como habéis visto el vídeo de antes, es un niño caminando de 7 años caminando con cinta de marcha. La cinta de marcha lo bueno que tiene es que a mí me permite valorar, ¿de acuerdo?, a mi paciente en todo momento, me da igual que esté más cerca o que esté más lejos, ¿de acuerdo?, yo puedo valorar en visión anterior, en visión lateral, en visión posterior, en visión cenital, y la paciente siempre la tengo aquí. En cambio, si la tengo caminando en el suelo o en cinta de marcha, en el momento se aleja de mi posición, yo pierdo totalmente la información, ¿de acuerdo? Pero mucho cuidado con las cintas de marcha en niños pequeños, ¿de acuerdo?, porque tal como os he dicho, en este caso, esta es una cría marina que tiene 6 años y supuestamente ya tiene un patrón de marcha más o menos establecido, claro, que por sí solo no se va a modificar, ¿vale? Fijaros que camina con las puntas de los pies hacia adentro, con 6 años sabemos que se sale de la normalidad y esta será una de las niñas en la parte de clases que yo os daré de marcha en abducción, donde hablaremos de este caso clínico, ¿de acuerdo? Y fijaros, la marcha tan distinta, sobre todo, por ejemplo, en los vídeos que tenéis a la izquierda, caminando con zapatos, la marcha tan distinta que tiene caminando en el banco de marcha y caminando en la cinta de marcha. Si yo solo me fijara en la marcha, en la cinta de marcha, pensaría que esta niña tiene algún tipo de problema, de inestabilidad o de equilibrio, o que no tiene 6 años, porque tiene una marcha muy irregular, longitud de paso muy pequeña, unos pasos los de aquí, otro aquí, otro aquí. Bueno, entonces, mucho cuidado con el uso de cintas de marcha, para hacer valoración visual de la marcha humana en niños pequeños. ¿De acuerdo? Y sobre esto tenemos mucha evidencia científica, por suerte cada vez más tenemos qué cambios se producen cuando hacemos la valoración de la marcha humana en niños, ¿vale?, caminando sobre el suelo y caminando sobre cinta de marcha, ¿vale? Y ahí tenéis una serie de respuestas, ¿vale? A mí este artículo me gustó mucho porque es un artículo, fijaros lo actual que es, está publicado este año, ¿de acuerdo? Y que nos habla de la relación o de la influencia de la cinta de marcha en la valoración de la marcha. Entonces,
mucho cuidado, ¿de acuerdo?, con hacer la valoración en niños, sobre todo en niños pequeños, ¿de acuerdo? Cuando nos vamos a niños mayores como estos, fijaros, el estudio está hecho entre 6 y 16 años. Y uno de los resultados, lo vemos abajo, ¿vale?, es que los cambios cinemáticos no eran significativos. A partir de los 6, antes de los 6, mucho cuidado con hacer valoración de cinta de la marcha en cinta porque nos generan grandes cambios. Y otro artículo del 2020. Ya me quedo con la última pregunta. Dice, las alteraciones de la marcha son muy comunes como motivo de consulta de población infantil. Por eso veréis que tenemos un módulo de patología de marcha en AD, marcha en ABD, marcha de puntillas, cojera, marchas neurológicas. Son muy comunes, ¿vale? Pero yo os pregunto, ¿seríamos capaces de saber si los niños van a desarrollar marchas patológicas? Es decir, ¿creéis que sois capaces de, si os pongo un niño caminando de 2 años, o de 3, o de 1, sabríamos predecir que cuando el niño cumpla 7 va a tener una marcha normal, o va a caminar de puntillas, o va a caminar hacia adentro? ¿Vale? Fijaros, ¿vale? Pongo el vídeo en funcionamiento yo, ¿vale? Tenemos este niño con 2 años, perdón, este niño cuando empezó a caminar y vemos ese tipo de marcha. Como veis, tiene una marcha muy abierta, ¿de acuerdo? Son sus primeros pasos de marcha, ¿vale? Que va cogido del padre, pero su patrón de marcha, ¿vale?, es muy amplio, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el límite? Cuando hablemos de patología de la marcha, hablaremos del límite de la marcha en ABD también, pero es muy llamativo, ¿de acuerdo? ¿Cómo creéis que camina este niño 2 años después? ¿Qué queréis? ¿Que va a caminar recto? ¿Que va a seguir caminando hacia afuera? ¿Que va a seguir que caminará hacia adentro? Claro, he cometido yo el error, ¿de acuerdo? Os he ayudado, pero os pongo un diagnóstico. Este niño es un niño que yo sigo viendo en consulta. 2 años después está diagnosticado de pie plano infantil flexible. Hablaremos de ese pie plano infantil flexible. Y sigue caminando con las puntas de los pies hacia adentro. Cuantificado en grados, nos da 21 grados de marcha en ABD. Cuantificado en grados, nos da 21 grados de marcha en ABD. Visualmente le vais a ver caminando ahora que visualmente no parece muy llamativo, 21. Y hay un diagnóstico de retroversión femoral. Visualmente ahí, claro, si lo comparo con hace años, tiene mucho menos. Pero, ¿vale?, ahí se ha parado el vídeo, pero esa es la marcha con una marcha totalmente en rotación en externo. Y diagnosticado como retroversión femoral. Veremos qué pronóstico tiene este niño. O tenemos otro, ¿de acuerdo?, donde tenemos aquí a Carlos, ¿de acuerdo?, con 13 meses, 14 meses caminando de puntillas, ¿de acuerdo? Carlos, siendo más mayor, seguirá caminando de puntillas, fijaros, ¿vale? 3 años y medio después, ahí le vemos caminando en cinta de marcha, ya no camina de puntillas, ¿vale? Pero veremos, ¿vale?, y esto lo veremos en la clase de marcha de puntillas, que está realizando una serie de compensaciones, ¿vale?, para hacer desaparecer esa marcha de puntillas, ¿vale? 2 años después del segundo vídeo, esto es del año pasado, no, de hace 2 años, en 2019, este es Carlos con 7 años. ¿Vale? Fijaos, ahí ya no camina de puntillas, pero sigue teniendo esos elementos que hacían que lo compensara antes. Hablaremos de Carlos cuando hablaremos del módulo de marcha de puntillas. Yo os expondré el caso clínico de Carlos, veremos esa exploración y veremos si esas compensaciones que estaba realizando de la marcha de puntillas, ¿vale?, las sigue realizando o no. Bueno, entonces, y fijaros, esta niña, ¿vale?, y ya con esto vamos acabando la clase, esta niña que cuando era pequeña, ¿vale?, la mamá me manda estos vídeos que me dice, mi hija no quiere gatear, y ya está empezando a ponerse de pie, y fijaros la posición de las puntas de los pies. Niña que no ha gateado, ¿de acuerdo?, con mucho patrón de influencia de esa rotación externa de cadera con la que nacemos, se pone de pie con los pies totalmente abiertos. Aquí, cuando hablemos de patología de la marcha, os enseñaré el diagnóstico de esta niña, ¿de acuerdo? Pero fijaros, 17 meses después, 17 meses después, esta es la misma niña caminando sobre la cinta de marcha. ¿Ves que caminando sobre la cinta de marcha? Bueno, esta niña la tratamos, porque esta niña, ¿vale?, estaba diagnosticada de retroversión femoral y esta es una niña que le pusieron una férula a nivel de cadera y hablaremos de esa férula. Y el último ya, ¿vale?, niño, ¿vale?, que a los 6 meses gateaba con ese gateo tan irregular y tan asimétrico, y ahí lo tenemos 6 meses después, como ya era incluso capaz de dar patadas a una pelota. Este niño el otro día jugando al fútbol, ¿vale?, de una patada se dio un golpe en el dedo y ha tenido una epifisiolisis en el pulgar, ¿vale? Fijaos que si le gusta el fútbol, que se da patadas hasta la mano, ¿vale? Espero con esto haberos dado información sobre esa evolución de la marcha infantil, de cómo evoluciona esta marcha infantil desde los primeros pasos, la influencia del tacatá, la influencia del andador, cómo podemos establecer esos parámetros de normalidad de la marcha durante el primer año de vida, que se nos quede claro que
hasta los 3 años, entre comillas, todo vale, pero os he intentado poner esos límites de todo vale. Punto importante, los 3 años y esos límites, marcha de puntilla, cintura pélvica, escapular, ángulo de marcha. Y entre los 3 y los 6, los parámetros principalmente van a ir orientados, ¿vale? Sobre todo en relación al tema de longitud de piernas, estabilización de todos esos parámetros de la marcha, y a partir de esos 6-7 años la marcha no debería ya modificarse por sí sola. Espero que con todo lo que hemos trabajado en la clase de hoy, en las posteriores clases cuando se os empiece a hablar de patología de la marcha, ¿vale?, os sirva. Gracias.